Hola, ¿cómo está? Es un gusto saludarle. Ya tiene un buen rato que no nos vemos. Eh, Sin embargo, gracias a Dios por la oportunidad de tener esta tecnología y poder seguir en contacto, ¿cierto? Así es que bueno, quiero además de saludarle, presentarle este tema de su clase de cursos básicos, y el tema es la sexualidad. Y le voy a pedir que me permita compartirle pantalla para que demos comienzo a esta presentación. Y bueno, al final sabemos que Dios es el que nos guía en este tiempo. Y esta palabra nos da la certeza. Dice, en Él, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Señor, así lo creemos, que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Tuya es la ciencia, Señor. Y en el nombre de Jesús, queremos decirte que nuestro corazón está dispuesto, nuestros oídos están abiertos para escucharte solamente a ti. Que seas tú el que nos alumbre, el que traiga revelación por medio de tu palabra, que es verdad, y que cada una de la palabra que podamos leer en este día sea la que permanezca y la que prospere en nuestros corazones. Y que eso se multiplique, Señor, que se multiplique para que podamos compartirlo también con quienes lo necesitan. Este mundo necesita de tu verdad, de tu palabra, de ti. Así es que en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Y bueno, hermano, quisiera comenzar con un video y le pido paciencia. Esto que vamos a ver como previo tiene también muchísima relación con el tema de sexualidad como tal. Quisiera que tuviéramos una visión más amplia. Este video que le comento, aquí hay unos iconos abajo y el simbolismo es, vamos a ver este video con sentido, con la óptica de Dios y guiados e iluminados por el Espíritu Santo. Así es que vamos a ver el video. Yo soy Diego. Yo soy Diego. Hola, Diego. Hola. Perdón. Pues hola. Yo soy bisexual. Ayuda. Y cuando salí del closet, pues no fue tan difícil porque pues crecí en una familia lesbo-maternal, entonces me aceptaron bien y ya pues vivir en una familia reconstruida no es difícil, o sea, es como una familia, pero pues es una familia, de hecho no es como, es una familia. Y entonces pues no hay bullying sobre eso porque pues los niños crecen aprendiendo y pues los niños y niñas crecen aprendiendo y pues la cosa son los maestros, pero una vez lo entienden pues no tiene nada de malo, es solo una familia y ya. Bravo.
Se me olvidó decir algo. Yo soy bisexual y trans. Bueno, pues qué mejor testimonio que el de dos de los les hijes que viven dentro de esta familia. Y pues eso quería Bueno, y ahí termina el video. Es una sesión que fue en el Senado de la República el año pasado, en marzo del año pasado. Y ¿de qué trató esa reunión? Había una cantidad de personas al frente, si usted lo notó, ahí sentados. Y lo que ellos están, en ese momento estaban hablando, ¿no? Era acerca de la lucha en contra de la violencia a los homosexuales, a los transexuales. Y, y justo esa señora, la que vieron que pasó, ella promueve una organización en donde se da apoyo a las madres lesbianas. Ajá, es como un grupo de apoyo. No recuerdo bien cómo se llama la organización. Entonces, bueno, la mandan a llamar al frente. Ella pasa y empieza a contar un poco acerca de la asociación, muy breve, pero enseguida suben ese par de chicos que son sus hijos. El mayor de ellos, el que está en la parte de atrás, el más alto, es hijo de ella con una pareja heterosexual que tuvo antes. Es ese chico y otro. Entonces, de la unión de ella con un varón, con una pareja heterosexual previo, nacieron 2 hijos. Ajá. Y que actualmente ella está con una pareja lesbiana. Y esa pareja lesbiana previamente tuvo una relación con otra mujer, ajá, lesbiana también, y tuvieron 2 hijos. Y uno de esos hijos es el chiquito que está allá enfrente y es al que escuchamos. Se da cuenta, él dice, yo soy bisexual, no me costó trabajo salir del closet, y todos los que estaban ahí le aplaudieron. Le aplaudieron fortaleciendo esa decisión y impulsándolo, ¿no? Terminan ellos de hablar y nuevamente habla la mamá y ella dice que siempre hay una oportunidad de corregir nuestra vida, haciendo los errores de nuestra vida, ¿no? Dice ella. Y habla de mi error fue que su error había sido estar en un matrimonio como una pareja heterosexual, pero afortunadamente pudo corregir el camino. Ajá. ¿Y por qué le presento este video? Porque tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Hay cosas que están pasando y a lo mejor ignoramos por múltiples situaciones, tal vez porque no salen tanto en las noticias o tal vez porque no queremos involucrarnos o queremos, o simplemente no queremos enterarnos, ¿no? Tampoco. Pero es una realidad que está pasando, sí. Y se lo comento porque aquí tengo otras 3 fotografías más en la pantalla. Y la fotografía 2 es de una pareja de transexuales. Si se da cuenta, el que está sentado parece varón, pero está embarazado. Y eso es porque su apariencia es de varón, pero en realidad él es mujer. Y su pareja, que está de pie detrás de él, en apariencia es mujer, pero en realidad es varón. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos se unieron, viven juntos y están esperando un bebé. Y eso está corriendo fuertemente por los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar después? No sabemos, pero yo creo que, según por lo que estuve mirando de su historia, seguramente como en este mes ya debió de haber nacido su bebé, o estaría naciendo su bebé en este mes, no sé.
Y ahorita analizamos un poco eso. Y la tercera fotografía es de un niño que parece niña. Y lo que tiene en la mano, ella es de Argentina. Lo que tiene en la mano es su tarjeta de identidad. Entonces, ella tiene su tarjeta de identidad como mujer. Por eso tiene esa foto celebrando ese cambio. Y esto es tremendo, hermano. Porque como le decía, esto está pasando en el mundo. ¿Sí? Esto está pasando en el mundo. Y tal vez podamos decir, bueno, eso es en Argentina, pero ya vimos que en el Senado de la República están empezando a promoverse leyes que validen todo esto como algo normal, como algo bueno, como algo que tiene que ser apoyado, aplaudido. Uh-huh. Nuestros niños están bajo ese riesgo, nuestras generaciones. Se está pensando, ¿no? ¿Qué va a seguir? ¿Sabe? Yo me preguntaba cuando vi ese video, ¿qué va a pasar con ese bebé más adelante? ¿Qué va a pasar con esa niña? Y quiero decirle que esa niña que ven ahí, ¿no? Que en realidad es niño, se llama Tiziano y se cambia el nombre a Tiziana, está pegando fuertemente en las redes sociales. También esa pareja que está esperando un bebé está pegando fuertemente en las redes sociales. ¿Y qué significa? Que está corriendo tanto por los medios de comunicación, que empieza a despertar interés y entonces ellos están tomando fuerza. Están tomando fuerza porque, por supuesto, son personas y por lo tanto, en ese tinte de merecemos amor y respeto y todo, que es la verdad, están promoviendo sus vidas como algo que toda persona debería de vivir, ¿no? Toda persona debería de vivir. Sobre todo eso también lo ven los niños. Y entonces, esta cita dice, todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. ¿Qué significa esto? Que estas personas, hermano, que están luchando por promover todas estas preferencias que ellos tienen, todos estos gustos, están impactando fuertemente, son activistas, se están moviendo, ellos parece que son incansables. Y entonces, la iglesia, ¿qué está haciendo? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Porque estas cosas, si cerramos los ojos, no significa que están desapareciendo. Esas cosas están ahí. Y nosotros tenemos que hacer algo. Es nuestra responsabilidad que lo hagamos, hermano. Y esto que le mostré no es para que lo criticamos o hagamos juicio. Es para crear conciencia. ¿Sí? Es para que tengamos claridad de que algo tenemos que hacer. Por eso dice, despierta, despierta, iglesia, porque esto está pasando y tenemos que tomar una postura, tenemos que hacer algo. Y la postura que nosotros debemos de tomar es una postura con conocimiento, con sabiduría, con autoridad, con conocimiento, porque debemos de estar atentos a lo que está pasando alrededor y saber la verdad de los hechos, con sabiduría, porque necesitamos la guía de Dios para tener la estrategia, para saber qué tenemos que hacer ante esto. Y con autoridad, porque es la autoridad espiritual que nos ha sido dada.
Por eso quería empezar esta clase con ese video, para que creamos conciencia de lo que está pasando, de que no cerremos los ojos y de que es necesario que tomemos una postura, que hagamos algo más. Y para eso vamos a iniciar con lo sustancioso de esta clase. Si estamos hablando de que debemos tener conocimiento, vamos a ir a mirar unas bases, unos fundamentos que nos dan claridad acerca de si es verdad o no lo que está pasando con ellos, lo que están pidiendo, lo que están promoviendo. Y para eso necesitamos ser enseñados. Así es que Dios nos ilumine. Y vamos a empezar. En Génesis 1:27, y en un momento le leo la cita, es el fundamento que sustenta la vida y la familia, como un único diseño creado por Dios para bendecir a la humanidad. Un diseño, un solo diseño, perfecto y eterno. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. El que los hizo al principio. La fecundación, y quiero que empecemos desde aquí, desde estas bases científicas. La fecundación es la fusión del óvulo con el espermatozoide y da como resultado una nueva vida. ¿Qué tenemos que entender de aquí? Que cuando se da ese encuentro entre pareja, entre un hombre y una mujer, entonces se unen el óvulo y espermatozoide, que se llama concepción o fecundación. Cuando se unen y se fusionan, inmediatamente a partir de ese momento se está dando una nueva vida. ¿Por qué? Porque científicamente hablando, el ser humano tiene 46 cromosomas, ¿sí? Cada vez que hay 46 cromosomas, inmediatamente se sabe que estamos hablando de un ser humano. Entonces, de la unión de ese óvulo y de ese espermatozoide, se da la vida a un cigoto, que es el que vemos aquí. Y este cigoto tiene 46 cromosomas, que significa que a pesar de ser así de diminuto, y a pesar de que físicamente no se asemeja a nuestra estructura, ¿no? Como nos vemos ahora, esa célula es un ser humano. Ese cigoto es un ser humano, puesto que tiene esos 46 cromosomas que da la evidencia de que es un organismo nuevo, de que contiene todo un patrimonio genético, es decir, contiene todas las instrucciones necesarias para que se desarrolle un bebé, para que se desarrolle un niño o niña a lo largo del tiempo establecido, ¿no? De la gestación. Y me encanta porque cuando dicen que el cigoto tiene toda la información que necesita para dirigir el desarrollo, toda la información genética, podemos llamarla como el ADN, ¿sí? El ADN que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tiene. Y ese ADN nos da las características únicas e irrepetibles que nos hacen ser quienes somos. Es como esa distinción especial que asegura que mi código genético nunca más nadie lo va a tener. Soy única. A eso se referencia el patrimonio genético. Eso se referencia al ADN. Y me encanta porque los científicos
hacen una analogía del ADN con un libro. Ajá. Dicen, todo el ADN es como un libro de recetas en donde está escrito todas las instrucciones precisas para llevar a cabo el desarrollo de ese ser humano. Y a propósito de hablar de un libro, hay un salmo en donde justamente dice así, Salmo 139. Lo voy a leer en la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice, tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Y me encanta porque Dios está hablando, ¿no? De que hay un libro en donde están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y entonces el ADN es ese libro. Sí, podemos ver el cigoto y aparentemente puede ser, no parece humano, pero es, porque dentro de él hay un libro que tiene todas las instrucciones del desarrollo que se va a dar, de ese desarrollo que se va a dar. Pero esto es hermoso porque Dios ya lo había hecho, el hombre lo descubrió, pero eso ya había sido hecho. Entonces, con esta premisa, con esta base científica, se desecha la idea del aborto. Protegemos la vida con esta base científica, porque las personas que promueven el aborto dicen, solamente es una célula, o es un embrión, pero un embrión representa una bola de células que no tienen sentido. Y la ciencia dice, tiene 46 cromosomas, es una persona, es un ser humano, tiene 46 cromosomas. ¿Entendemos esto? Por eso es importante decir, al principio, Dios nos hizo. Y somos. El siguiente punto. Dice que en el principio nos hizo varón y mujer, ¿verdad? Dice, el ser hombre o mujer queda determinado desde el momento mismo de la concepción, por factores genéticos, gonádicos, hormonales y morfológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, está definido un sexo. ¿Sí? No hay más. Hombre o mujer. ¿Y quién determina el sexo? El padre. Porque sus espermatozoides pueden ser X o pueden ser Y, mientras que los óvulos de la mujer siempre serán X. Entonces, por lo tanto, la mujer está determinada por una fórmula que son 44 cromosomas más el último par, que son los que determinan el sexo, XX. Entonces, la mujer será 44 más XX es igual a una mujer. Y el hombre será 44 más XY y da resultado ese hombre. Esa es la fórmula que Dios estableció en un principio. Y no hay más. La ciencia evidencia, solamente somos hombre o mujer. Y ese es otro sustento científico que nosotros debemos de conocer, para no dejarnos engañar con falsos argumentos. Sí, algunas personas dicen, bueno, es que él es homosexual porque tiene XXY. No hay un gen gay. Solo somos XX o XY, mujer u hombre. Y eso lo evidencia la ciencia, eso fue establecido por Dios y es una verdad eterna.
y es algo que debemos de tener muy claramente. Ahora, a partir de ese momento, como le decía, desde la concepción, se es hombre o se es mujer. Y también la ciencia evidencia que este código será el que active a su debido tiempo todas nuestras características sexuales que tienen que ver con las hormonas, que tienen que ver con las gónadas, que tienen que ver con los genitales. Es decir, afirmando lo que somos, hombre o mujer. La ideología de género pretende erradicar el mandato biológico de ser hombre y mujer para formar la identidad de las personas. Quiere trasladar una verdad científica a una construcción cultural, una construcción social. Es decir, yo soy lo que quiero ser, cuando quiero ser y cómo quiero serlo, y el tiempo que quiera hacerlo. Veíamos en el video del niño, ¿no? Que decía, yo soy bisexual. Y la otra foto de la niña, ¿no? En donde dice, yo soy transexual. Porque justo ahora yo tengo un cuerpo de hombre, pero yo me siento mujer. Y entonces, al asumir esa ideología, la quieren convertir como una verdad absoluta para que se transforme todo el diseño o se trastorne todo el diseño que Dios estableció en un principio. Hay un autor que se llama Paul Ratzinger y concibe la ideología de género como la última rebelión del ser humano, dice él. Es la última rebelión del ser humano en contra de Dios, queriendo ser autónomo, una persona que se crea a sí mismo y por lo tanto se convierte en un Dios para sí mismo. No se puede erradicar el mandato biológico de ser hombre o ser mujer. Somos hombres o mujeres antes de nacer y después de la muerte. Hay una evidencia de eso. Las personas que son transexuales, por ejemplo, pueden, como esa pareja que les puse que están esperando un bebé, quien está gestando al bebé, que aparenta ser hombre y es una mujer, se sometió a un tratamiento hormonal que esté reprimiendo todo lo que evidencie que ella es mujer. Ajá. Incluso hay quienes se mutilan alguna parte del cuerpo, se someten a tratamientos tan fuertes, tan costosos, tan largos, pero al final del tiempo, cuando ellos mueran, basta solo un cabello de su cabeza y la evidencia será hombre o mujer, sin importar la cantidad de operaciones y tratamientos a los que se hayan sometido. La antropología forense, que es una ciencia que estudia eso, le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años se encontró el cadáver, unos restos humanos, en un cenote en Yucatán. Y durante unos años se ha estudiado esos restos y resulta que se sabe que es una mujer. La noticia que le estoy dando se llama Eva de Narón. Ajá, la nombraron Eva y Narón es el lugar en donde se encontró. Uh-huh. Y dice, ella tiene más de 13,000 años de muerta. 13,000 años.
Y hoy la ciencia sabe que es mujer. Y hoy la ciencia hizo toda una reconstrucción de su apariencia física, aunque hayan pasado más de 13,000 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho que estas personas busquen reprimir quiénes son, todo su cuerpo va a evidenciar todas sus características. Ajá. Lo que Dios estableció va a evidenciar que son hombres o son mujeres, sin importar la apariencia a la que se hayan sometido. ¿Entendemos esto? No se puede erradicar el mandato biológico. Tenemos aquí dos premisas científicas. Una, desde el principio de la concepción somos seres humanos. Y dos, desde el principio de la concepción somos hombre o mujer. ¿Queda claro eso? Bueno. Bajo esta óptica podemos ir al siguiente punto, que somos seres sexuados. ¿Sí? Acabamos de mirar que somos hombre y mujer, y al decir que somos seres sexuados, está hablando de que tenemos una sexualidad, que es más que el conjunto de nuestra estructura física. Y en un momento lo vamos a ver. Y le puse esa imagen ahí porque de verdad que esa imagen me parece que encierra todo lo que tiene que ver con este tema. Y dice así la palabra: varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Somos seres sexuados desde el principio, con un sentido de atracción, pertenencia y exclusividad para cumplir con una misión. Dios no hace nada sin sentido. Todo lo que Él hace tiene un propósito. Él hizo varón y mujer, y en nuestras características desde ese momento está el signo de atracción, como mencionábamos. Está el signo de pertenencia, la complementariedad y la exclusividad, manifestado en ese mismo relato del Génesis, en donde usted recuerda que está Adán en el huerto del Edén, y dice que empezó a poner nombre a todas las especies que estaban ahí, y entonces él se dio cuenta que no era nadie semejante para él. Entonces dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces él duerme a Adán, y entonces forma a la mujer, y dice que cuando el Señor le presenta a la mujer, Adán hizo una exclamación tan especial, ¿no? Esto es hueso de mis huesos, y será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y desde ese momento, desde esa expresión, estamos mirando un principio de atracción, de pertenencia. Somos semejantes. Somos semejantes y somos exclusivos porque solo presentó una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Desde ese relato podemos mirar cómo ese diseño de la sexualidad que Dios puso en nosotros tiene un propósito especial y es bueno. Es bueno. El Señor dice: fructificad y multiplicaos. Él les está diciendo al hombre y a la mujer: únanse en la totalidad de su persona, espíritu, alma y cuerpo, y como resultado se multiplicarán y darán fruto para llenar de vida la tierra. Es decir, ser uno en el cuerpo y tener hijos, pero también ser uno, que haya una unidad en su alma y en su espíritu,
para hacer grandes cosas que le glorifiquen. Muchas veces solamente decimos, sí, somos seres sexuados y solo pensamos en la parte de la multiplicación. Pero Dios está diciendo, fructificad y multiplicaos. Las dos cosas son igual de importantes y las dos cosas son una tarea que nosotros tenemos que hacer como pareja. ¿Mm? Como pareja. Dios lo diseñó así. Mejores son dos que uno. Y él vio que era bueno en gran manera. ¿Entendemos eso? Somos hombre y mujer. Y hay una atracción. Y para Dios eso es bueno. Y una complementariedad. Y para Dios es bueno. Uh-huh. Seguimos. Y entendiendo toda esta parte, ¿no? Acerca de que somos seres sexuados y para Dios eso es bueno. ¿Ah? Tenemos que establecer qué significa el ejercicio responsable de nuestra sexualidad o un ejercicio de la sexualidad o una vida en la sexualidad conforme al diseño y al plan de Dios. Uh-huh. Entonces, como tal, como ese diseño de Dios, lo podemos llamar un acto sexual humano. Es decir, puesto que somos espíritu, alma y cuerpo, la sexualidad toca a toda la persona. No podemos reducir la sexualidad solamente al plano físico, ¿sí? No podemos reducir la sexualidad solamente al plano físico y biológico, porque el cuerpo es la expresión de la persona. Ahí está su principal significado, hacer visible a la persona. Uh-huh. Y hay una cita en 2 de Corintios 5:4, la Nueva Traducción Viviente, que le voy a leer y que me gustaría que usted pudiera tener presente. Y dice así: mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. ¿Sí queda claro? Dice ahí, es el cuerpo que nos viste. Eso está afirmando, somos más que un cuerpo. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros vivimos tienen que ser como personas íntegras, hechas por el Señor desde un principio, espíritu, alma y cuerpo. ¿Queda claro? Por lo tanto, también no podemos tener una visión tan limitada de un hecho tan divino y tan sublime como es el acto sexual humano. No podemos tener una visión limitada. En el designio de Dios de fructificar y multiplicaos, la sexualidad humana es complementariedad y comunión. Está hablando de una unidad. La sexualidad es una relación entre amor y procreación. Si reducimos este acto solamente al placer, estaríamos alejándonos del diseño de Dios. Porque el propósito de Dios con presentar al hombre delante de la mujer era algo más que solamente se unieran sexualmente. Su propósito es mucho más alto y debemos de entenderlo. Porque como le decía, si no lo entendemos como un hecho tan profundo o tan sublime, estaríamos teniendo una visión reducida y por lo tanto estaríamos distorsionando el diseño de Dios. Uh-huh. Lo estaríamos distorsionando. Permítame agregar algo más. Y eso es porque todo lo que tiene que ver con nuestra persona, todo lo que Dios creó, sigue afirmando lo sagrado, lo hermoso que es este acto.
Usted recuerda que le comentaba que en la concepción, dice ahí, es la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Hermano, el hombre no solamente al tener relaciones, al tener ese acto sexual humano, al tener ese encuentro de amor con su pareja, no solamente expulsa un espermatozoide, expulsa más de 250 millones de espermatozoides, pero solo uno es el que puede penetrar en el óvulo. ¿Y sabe qué pasa? Que inmediatamente que ese espermatozoide entra en el óvulo, penetra el óvulo se sella por completo para que ningún otro espermatozoide entre. El que tenga oídos para oír, que oiga. En esa naturaleza que Dios estableció y que nosotros no gobernamos, ahí mismo Él nos está hablando de la exclusividad, de la complementariedad, de la unidad. Y si eso se da en algo tan diminuto que es parte de nosotros, eso se tiene que reproducir a la totalidad de nuestra persona, a la totalidad de nuestro ser. Acto sexual humano representa complementariedad, pertenencia, exclusividad, comunión entre un hombre y una mujer, únicamente. Y bueno, seguimos. Y antes de comenzar con esto, quisiera decirle que ahorita le puse un ejemplo acerca de la fisiología, y la fisiología puede dar mucha información sobre la sexualidad humana, y dará mucha más, porque todas las cosas que Dios hizo son mucho más altas de lo que nosotros vamos descubriendo poco a poco. Sin embargo, el conocimiento de la dignidad personal del cuerpo y de la sexualidad únicamente pueden ser reveladas por medio de la principal fuente, que es la palabra de Dios. Por eso estamos mirando esas citas bíblicas que hablan acerca de la exclusividad, y de todos los otros elementos, los que acabamos de mencionar. ¿Queda claro hasta aquí? Que no tenemos que tener una visión tan reducida de lo que es el acto sexual humano, que no solo puede ser fisiológico. Seguimos. En Eclesiastés 7:29, en la traducción del lenguaje actual, dice: lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Y eso es una realidad. Y con la sexualidad pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que se sabe de la sexualidad en el mundo? Bueno, en los medios de comunicación, por ejemplo, en los diferentes programas, etcétera, que hay, se saturan de escenas con altos contenidos sexuales. ¿Qué vemos? Relaciones sexuales casuales, en donde no hay compromiso, en donde no hay embarazo, en donde solamente hay placer, en donde solamente es un disfrute en ese momento en la pareja y no hay más. Si usted puede mirar detenidamente un momento cuando esté en la televisión, ¿no? ¿Cuántos comerciales o cuántos anuncios o cuántos, no sé, de lo que sea que esté viendo, le digo, esté atento al contenido sexual que se vierte ahí? Y esa sexualidad con una visión reduccionista, como le comentaba hace un momento. En el lenguaje, por ejemplo, también se hace referencia al acto sexual humano denominándolo de diferentes formas, inclusive con algunas palabras obscenas, manifestando el concepto tan limitado que se tiene de este acto.
difícilmente se ve como acto sexual humano y se le llama de cualquier otra forma. En las redes sociales se promueve tanto, ¿no? También, por ejemplo, una sexualidad a temprana edad, en donde en la pubertad o en la adolescencia es importante que ya empiecen a tener encuentros sexuales, relaciones sexuales, como se le llama. ¿Por qué? Pues porque deben de adquirir experiencia. Y si no están teniendo esa experiencia, entonces son sujetos a crítica, a burlas. Y al mencionar relaciones sexuales, hermano, en los medios hace referencia a que esta es una forma en la que te puedes relacionar con alguien con el único objetivo de buscar placer y satisfacción uno del otro. Y no hay más. Y según lo que nosotros acabamos de mirar con anterioridad, ¿qué tan real es ese concepto que hay en el mundo? Y no solamente en el mundo, sino que tal vez está llegando a nuestra casa, o tal vez nosotros también lo habíamos pensado, no sé. Y entonces, se promueven esas relaciones sexuales fuera del matrimonio, experiencias sexuales a temprana edad. Por lo tanto, la promiscuidad se mira como algo común, sin remordimientos, sin culpas, como algo normal. Se ha distorsionado el diseño perfecto y se ha deshumanizado el acto, mirándolo solamente o degradándolo a un acto instintivo, con el simple hecho de buscar placer, limitándose a esa búsqueda del placer. Y mayormente, bueno, además de distorsionar el diseño perfecto, ha habido otras consecuencias. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, que es el resultado de la promiscuidad, que es el resultado de no seguir con ese diseño perfecto. Además de un uso desmedido de métodos anticonceptivos, generando en la sociedad una mentalidad antivida. ¿Qué significa eso? Sí, que disfrutemos las relaciones sexuales, el sexo, como le llaman algunos, que disfrutemos del sexo sin complicarnos, solamente disfrutarlo, evitando a como dé lugar un embarazo, ya sea por medio de evitar la concepción o incluso la implantación del embrión en el útero, y eso es aborto. Y hay una cantidad de métodos para llevarlo a cabo, ¿no? Y esta no es una clase acerca de métodos anticonceptivos, pero se ha generado eso en la sociedad, una mentalidad antivida. En el lenguaje se explica como a las parejas, ¿no? ¿Cómo te estás cuidando? Cuando las parejas son casadas. Oye, ¿y tú cómo te estás cuidando? ¿Cuidando de qué? ¿De un hijo? ¿De un bebé? En 1960, se tiene el permiso para que la píldora anticonceptiva que unos años antes se estuvo probando, ahora se pudiera dispensar y vender en todos los Estados Unidos como un anticonceptivo oral. Y en ese momento se hizo toda una revolución, ¿sí? ¿Qué significaba? Fíjese bien lo que le voy a leer. ¿Sabe qué significaba este hecho tan trascendente? Porque así quedó escrito y narrado. La liberación de la mujer respecto a la dependencia de su vida sexual con la maternidad. Es decir,
ejercer una sexualidad sin riesgo de la llegada de un hijo, sin quedar embarazada, como lo hacen los hombres. Y esto incidiría en los años siguientes y hasta la actualidad, no solamente en las mujeres, sino en los hombres y en la familia. ¡Qué fuerte! Es saber que toda esta mentalidad antivida se ha normalizado. Y entonces, cuando un joven va al médico, o incluso en las escuelas, porque a mí me tocó vivirlo, ya eras adolescente en la prepa o desde la secundaria, y entonces ten tu cantidad de condones, porque es mejor que te cuides, ¿no? A que resultes embarazado o embarazada. Y eso es lo único que se enseña. Y entonces se da a entender que un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Que eso es algo que tú tienes que evitar a como dé lugar. Y si pasa, es un accidente terrible. Ah, pero tiene solución. Ahora se ha legalizado en algunos lugares el aborto. Te puedes deshacer de él porque te estorba. Y así podemos seguir aún degradando el diseño perfecto de Dios, pervirtiéndolo, distorsionándolo. No solo es por placer, hay una concepción más alta acerca del acto sexual. Y como le digo, una de esas consecuencias, además de las enfermedades de transmisión sexual y todo lo demás, está esto, que es la mentalidad antivida, que también es algo que se está promoviendo tanto y que está causando tanto dolor en este tiempo. Porque el día de hoy, muchos bebés han sido asesinados por sus propias madres. Y sé que hay muchos argumentos, hay muchas historias detrás de esto, pero nosotros debemos de ser conscientes. Y la iglesia, que el Señor nos ayude a que sea renovado nuestro entendimiento. ¿Por qué, hermano? Porque a lo mejor ahorita hablamos de lo que está pasando en el mundo. Y también Dios nos está hablando de cuál es su diseño original para todas las cosas tan hermosas que hizo y principalmente la sexualidad. En segunda carta a los Corintios 4:2 dice, hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. Tenemos que renunciar a hacer aquellas cosas vergonzosas que se han mantenido en secreto. En secreto. En secreto entre usted y su esposa. O entre usted y su esposo. En secreto como pareja. Tenemos que renunciar a las cosas vergonzosas. En una cita en Ezequiel 43 dice, ¿no? Que el Señor expresa al profeta, muestra el diseño de esta casa, muestra el diseño perfecto de esta casa, describe el templo que yo te he mostrado, cuéntales al pueblo de Israel cuál es el plan. ¿Para qué? Para que ellos sientan vergüenza por todas sus maldades. Y este es un momento de reflexión personal. Si tal vez como pareja ustedes habían optado por una mentalidad antivida durante tal vez todo el tiempo que están juntos o aún antes de conocerse. Una mentalidad antivida en donde queremos estar juntos como pareja, pero estamos usando cantidad de métodos anticonceptivos. Porque queremos disfrutarnos, pero no queremos tener hijos por ahora.
perversión. Alejados del diseño perfecto. Por eso es un tiempo de reflexionar. Dice ahí, de renunciar a las cosas vergonzosas que pasan ahí en secreto. Dice en 1 de Tesalonicenses 4, del 4 al 5, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Sí, además de saber a qué tenemos que renunciar, porque tal vez nuestra sexualidad sea regido por lo que vemos en las películas, por las experiencias que nos contaron nuestros compañeros o nuestras compañeras. Pero además de eso, dice aquí, debemos de tener nuestra pareja, no solamente hablamos aquí exclusivo del esposo, también con la esposa. Esposa y esposo deben de tenerse en santidad, y dice, y no en pasión de concupiscencia. Es decir, debemos darle una dignidad y un honor a nuestra pareja. No podemos verlo como un objeto sexual, como aquel que me satisface, que satisface mis necesidades, porque eso es ser egoísta. O dejarme guiar por la libido. Y entonces cada vez que tengo ese deseo, yo quiero estar con él y con ella. Y muchas veces, hermano, ¿sabe qué pasa? Que a veces eso es lo único que une a las parejas. Y no hay más. Reduciendo ese plan perfecto de Dios para fructificar y multiplicados. Y parece que es lo único que nos mantiene unidos, parece que es lo único que nos interesa el uno del otro. Por eso dice aquí, tener a su esposo o a su esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia. Y allí está haciendo referencia a los gentiles. Pero sigamos analizando. ¿Eso también pasa en mi vida? En 2 de Timoteo 1:7 dice, deben dominar sus malos deseos sexuales, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa eso? Que es verdad. Para Dios es bueno que haya una atracción sexual, porque estamos uno frente al otro, con su feminidad y mi masculinidad, o mi masculinidad y su feminidad, estamos uno frente al otro, y existe esa atracción, y eso es bueno. Pero cuando dice ahí, los deseos sexuales son los que nos están dominando, estamos alejándonos del diseño. No estamos llevando una vida en santidad. Por eso Dios dice, tienen al Espíritu Santo para que puedan tener dominio propio. Eso es posible. Tal vez muchas personas, ¿no? O en la popularidad pueda decir, no, pues eso es parte de mi vida y yo sin eso no puedo vivir. Y Dios dice, tú tienes dominio propio. O sabes qué, es parte de mi edad, soy joven y yo tengo que responder a mi líbido. Y Dios dice, tienes dominio propio sin importar la edad que tengas. ¿Entendemos esto, hermanos? Además de entenderlo, tenemos que vivirlo. Porque todo lo que Dios nos ha enseñado respecto a su diseño
nos tiene que hablar en nuestra intimidad. Nos tiene que exhortar a un cambio, a una corrección. Y le voy a explicar brevemente por qué. Que lo veremos más adelante en otro punto. Porque lo que yo creo que está escondido, como dice ahí, en secreto, tarde o temprano sale a la luz. Y muchas veces sale a la luz con mis hijos, en mi generación, en esta generación o en las siguientes. Y no justamente de la forma en la que yo lo estoy viviendo, de otra manera, con un desorden sexual. Por eso decía Dios, hoy es tiempo de entender, de que se ha renovado nuestro entendimiento y de renunciar a lo que es vergonzoso. Amén. Y justamente hablando de perversiones, que son los desórdenes sexuales, dice en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Y en otra versión dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Perversión es toda distorsión. Dice todo lo torcido, todo lo antinatural, según la concordancia Strong. Lo que corrompe el orden de las cosas, la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué quiere decir entonces? Que una perversión sexual es todo lo que distorsiona y corrompe el orden del diseño original, establecido por Dios. Todo lo que distorsiona y corrompe el orden del diseño original es una perversión. Entonces, no solamente podemos decir, claro, los homosexuales es una perversión sexual. Claro, los bisexuales es una perversión sexual. Claro, los zoofílicos es una perversión sexual, sí. Pero también Dios dice, fíjate en ti, porque hay un diseño perfecto y un orden en ese diseño, que si no se sigue como tal, tú también estás haciendo una perversión. Primero que esto nos habla a nosotros y ahora vamos a analizarlo desde otra óptica. Es decir, las preferencias sexuales diferentes al diseño son perversiones. La homosexualidad, la bisexualidad, por ejemplo. Podemos incluir la ideología de género como una perversión, porque es una teoría de confusión. Es decir, es una teoría de confusión que se está manejando con los niños y con las personas. Sí, tienes genitales femeninos, pero no justamente tienes que ser mujer, porque tú puedes ser lo que tú quieras. Y entonces de repente hay una incongruencia. Hay una confusión. En la ciencia, la patología, es decir, la enfermedad, la patología misma tiene que ver con el desorden, con la incongruencia. Es decir, entre la realidad y la apariencia y una distorsión de esa realidad. No sentirse coherente con tu cuerpo. Es un desorden, es una patología. No hay congruencia. Y muchas veces también hay esa confusión con su orientación sexual. La orientación sexual es la atracción que tiene hacia una persona con ciertas características. Entonces de repente hay incongruencia, hay incoherencia y Dios dice, eso es desorden y yo soy un Dios de paz. Eso es confusión y yo soy un Dios de paz. Por eso toda preferencia sexual diferente al diseño es una perversión. Pero no solo en la preferencia, como le decía, sino la alteración al diseño. ¿Queda claro hasta aquí? Ok, seguimos.
El trato a los homosexuales, transexuales, bisexuales. Muchas veces podemos decir, están muy mal. Y podemos hacer críticas y juicio acerca de sus vidas. Pero en la cita de Ezequiel 33:11 dice, diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Son seres humanos como nosotros, con igualdad de derechos y de oportunidades, independientemente de sus preferencias. Son sujetos de salvación. ¿Sí se entiende eso? Entonces, ¿cómo tiene que ser mi trato con ellos? Puedo discrepar, pero tengo que respetar, porque es una persona igual a mí. ¿Se entiende eso? Y también, delante de Dios, son sujetos de salvación como alguna vez yo lo fui. ¿Se entiende? Seguimos. Romanos 1. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Es decir, todos ellos tienen la ausencia de Dios en su corazón, en sus vidas. Y a veces es muy fácil juzgar, hermano, pero cada uno de ellos, cada una de esas personas, tiene una historia que lo hace ser como es ahora. Y Dios conoce esa historia. Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe por lo que ha pasado esa persona. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por ellos. Que Dios amplíe nuestra visión. Tenemos que orar por ellos. Dios sabe lo que pasó en su vida. Y su vida está en sus manos también. Amén. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Ya estamos por cerrar esta sesión y le quiero comentar que nuestra reunión por Zoom es tan profundo este tema, ¿no? Y hay más cosas que decir, pero bueno, nos faltó un punto más que es el cómo afirmar la sexualidad de nuestros hijos. Y eso va a ser un pequeño taller que vamos a hacer en la sesión de Zoom. Así es que le pido que esté atento a eso. Y mientras tanto, sigamos reflexionando y analizando en los puntos en los que el Señor nos habló el día de hoy. Bueno, le mando un abrazo y nos vemos el domingo.